cromosoma, que no es precisamente la mitad del cromosoma, pero así se llama, con pocas proteínas. Y después la basal se une a la adenis con proteínas de anclaje, que es más fácil de la retícula. Eso vale la pena colocarlo para el futuro inmediato. Después vamos a ver ahora la variante real, no la temática, la que tiene evidente poder y la unidad que se basa en un corte ideal, muy pocas veces se ve así, generalmente lo ves así. Para acá está todo lo que generalmente formado. Esta es la raíz del pelo, dice que el pelo está dentro y sale por acá. Tratando se basa en un poco en el bueno. Este es un mayor aumento de esta zona, orientada de la misma manera para que sea más fácil de conocer. Y bueno, la epidermis, en el protocolo, dice que en el protocolo solo hay queratina, en los estructuras normales no hay núcleo. El estrato granuloso, el estrato espinoso, o los acantos, y la basal. Vamos a ver ahora una serie de términos que son necesarios, digamos, para sobrevivir una conversación con un dermatólogo. Macro de la mancha. Ahora, Paco y Lodo son lesiones elevadas y arbitrariamente el punto de equilibrio son los 5 milímetros de diámetro. Una placa, imagínense como la placa de las promociones, es algo que sobresale de la pared, que está delimitado y está ligeramente elevado por el plano. No sé si es una placa, o las placas conmemorativas. Claro, si las tocas está diferente al resto. Ahora, entre la vesícula y la ampolla, que son cavidades, otra vez el punto de equilibrio arbitral es lo mismo. Así que una ampolla es una vesícula grande, bueno, se llama. La pústula es una vesícula o una ampolla llena de pus. Las ampollas pueden tener varias cosas: nada, líquido, células inflamatorias, células acatolíticas, o pus. Bueno, cuando tienen pus se llama pus. Es característico de la. El término liquidificación se refiere al conocimiento de piel con presa, algo así situado. Y ojo, esta liquidificación pudiera verse en una entidad que vamos a revisar nosotros que se llama líquido plano, pero no es ni patognomónica ni siquiera característica personal. No se va a confundir liquidificación con líquido plano. Y la expresión es como se explicó. Vamos a ver ahora entonces los términos microscópicos más importantes. La hiperkeratosis quiere decir estratos cornos engrosados. Hay mucha queratina en la superficie de la parakeratosis es que haya núcleos en el estrato corno. Acuérdense que lo normal no hay. Y esto es siempre indicativo, por lo tanto, de enfermedad. Y hay que recordarlo como muy característico de la zona. La acantosis es esencialmente cruzamiento de la estructura. Ahora, la hiperkeratosis, ustedes recuerdan, la queratina se va formando de abajo hacia arriba. De manera tal que en el estrato espinoso hay más que en la basal, en el estrato granuloso están los gránulos de queratina, por eso es el estrato granuloso. Y después el estrato corneo es pura queratina. Entonces, si ese orden se pierde, lo que quiere decir que hay una queratinización también muy madura, eso se llama disqueratosis. Cuidado con estos términos, son importantes. En ambos hay separación de los queratinocitos, es decir, de las células del virus. Pero en el primero es porque hay pérdida de los puentes intercelulares. Entonces eso se llama acantolisis. En el segundo es porque hay edema entre las células, hay un edema interepidémico. Entonces ese líquido empuja y separa las células. De manera que no solo se mantienen los puentes, sino que se ven más.
hacer, se queda con eso. Como un pequeño, pero eso se llama transcripción. Sí, por la noticia de confianza. Bien, entonces vamos a entrar ahora a ver algunos enfermedades. Primero vamos a ver las dermatosis inflamatorias agudas. Fíjense que en términos cronológicos, esto es horas, días o semanas. Bueno recordar eso. Estas son las tres que vamos a ver. Y antes de verlas, tratar de fijar un concepto que puede ser, digamos, puede ser una trampita en un examen. Estas enfermedades son agudas, pero se caracterizan por infiltrado inflamatorio linfocital. Lo que predomina son los linfocitos, no los neutrófilos. Puede haber algún neutrófilo, puede haber algún leucocito, pero lo que predomina en el infiltrado inflamatorio son los linfocitos. Ojo, porque tienen que equivocarse con agudo, marca la neutrófilo. La opción que tenga neutrófilo es la que justamente esa es la que. Ok. Entonces vamos a comenzar por la óptica. Es bueno considerar que el concepto o la patología forma parte del concepto, porque es una sola cosa. Aquí lo que tenemos son unas placas que se llaman agones, y esas placas se forman por un incremento de la permeabilidad. Y en la gran mayoría de los casos está producido por la denominación de hemococitos, por presencia de histamina. Esa denominación de hemococitos está funcionada o activada por IgE. Ese es el prototipo de la enfermedad, a pesar de que vamos a ver que no siempre es así. Pero ese es el concepto que deben recordar como CAR. Ese sería pues el caso, ¿no? Que posible, ahí tiene alguno de los culpables habituales. Esto es un tipo de necesidad. Todo lo que hay que recordar. Después hay otra que es dependiente del mastocito, pero no de que se dé con algunos medicamentos contra el polio. Incluso hay una que no depende ni de mastocito ni de forma también los mismos sabores, por eso se incluye acá. Clásicamente tiene que ver con la consumopenia y es muy poco frecuente. Pero como la aspirina se usa con tanta frecuencia, entonces no hay que recordar. Pero lo más importante es recordar que hay como un ejemplo de hipersensibilidad tipo 1, donde hay degradación de macrocitos mediada por IgE y eso produce los famosos agudos. Entonces, estos son los agudos. Unas placas, limitadas, elevadas, pequeñas, o de base de tomate. Ahora, si uno hace un estudio microscópico de estos sabores, cosa que casi no hace, pero bueno, en términos académicos, lo que va a ver sobre todo es edema. En las 12 edemas no se ve, no se evidente. Edema en el dermis. Fíjense que hay pocas células inflamatorias, que repito, la mayoría son neutrófilos. Puede haber algunos eosinófilos, puede haber algún neutrófilo, sí, claro, pero lo que abunda son los neutrófilos. Además, abunda es una palabra inadecuada en este contexto porque si se dan cuenta el efecto de inflamatorio se queda. Pero proporcionalmente, lo que más hay son linfocitos. Y la epidermis no tiene nada que ver con el asunto. Eso es importante recordarlo. Es normal. Ahora tenemos un resumen de los elementos clínicos. Es bueno también enterarse que el angioedema es básicamente lo mismo, pero más profundo. Es un edema intersticial subcutáneo, no en el término subcutáneo, y motivado por las mismas razones en general, pero el mecanismo patogénico es diferente. Ok. Un detalle es este. Esto se pregunta mucho en los NIP y en los tests, porque tiene una relevancia. Es decir, la lesión de urticaria, fíjense que uno siempre pone, desaparece en 24 horas. Entonces, si dura más de eso, el
el diagnóstico es vasculitis urticariana. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Generalmente es la expresión de que el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Es decir, lo que parezca urticaria, pero demora más de un día, lo más probable es que el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, como te llevas ese diagnóstico, por eso te lo pregunto. Se ve más en los steps en el libro, en el ENAM y los exámenes reales. Ahora vamos a una cosa que ustedes han escuchado, quizás el eczema, la dermatitis. ¿Qué es esto? Es otro ejemplo de dermatosis inflamatoria. En este caso no es hipersensibilidad tipo 1, es hipersensibilidad tipo 4. Si ustedes hacen un poquito de memoria de lo que estudiaron en inmunología, entonces se puede aclarar que el prototipo de transmisiones cutáneas es que las células del daño de la piel capturan el antígeno, lo lleva hasta los institutos de 4 en el ganglio, lo presenta y eso es lo que se encarga entonces de empezar a producir toxinas y generar una respuesta inflamatoria por donde entró el antígeno. Esa es la hipersensibilidad tipo 4. O sea, lo que está ocurriendo patogénicamente acá es diferente a lo que hay, obviamente. Y eso son los no puedo utilizar dermatitis. La eczematosa aguda puede decir dermatitis aguda, puede decir eczema agudo. Y al mismo tiempo representa probablemente muchas enfermedades. Lo que pasa es que todas, hay diferencias en la presentación clínica, en la localizaciones, en el tamaño de las lesiones, pero lo general, lo que aplica a todas, es presencia de vesículas, ampollas, eritematosos, que no tienen en el pecho que tengan placas descamativas. Fíjense que en esta dermatosis aguda hay vesículas y ampollas. Y de alguna manera no se considera o no se clasifica como una enfermedad. Entonces ahí tienen varios de los nombres que reciben según la presentación clínica. Esto ya es dermatología y sería ahorita prematuro e innecesario para lo que hay que comprender cosas. El prototipo es la dermatitis diagnosticada. Los 3 contactos más frecuentes son estos. La hiedra venenosa que es una plantita, la cáscara del mango y la cáscara del mango. Esta última, como dice ahí, está activada por la zona del sol. Bien, no es que uno en la playa prepare un ceviche y le saque un eczema agudo del hermano porque le está dando sueño. No funciona así, parece que llega más en condición y más tiempo. Se ha visto más en lo que después de terminar el ceviche le sobraron unos limones, mete los limones en el bolsillo del suelo. Le está dando sol todo el día. Y después empieza a arder el muslo y tienen 2 pelotitas rojas en el muslo. De todas maneras, lávense las manos cuando hagan el ceviche, no van a hacer que se quede el seno. Ok, así, ahí ven como la presentación puede ser muy diferente. Esta de acá es clásica de estar en contacto con la plantita, la piel. Pero bueno, tenemos diferentes manifestaciones, pero siempre por la vía de una cosa eritematosa con vesículas y eventualmente ampollas que se rompen y termina a medida que se va cronificando, termina en una lesión de camada. Esto que está acá es la famosa prueba del parche. Es un parchecito que tienen los dermatólogos que tienen anti. Entonces sospecha que tú lo que tienes es la línea de contacto a tal antígeno, que ponen ese parchecito en la base del dedo y ahí eso termina de paralizar, pero localizada pues. Por ahí se sabe que eso es lo que está produciendo tu hermano. Ok, si hacemos la biopsia de estas lesiones, hay cambios más allá de la percepción clínica, y es un nombre que ustedes ven ahí. Todo lo que sea el eczema agudo va a tener esta histología. Y aquí la palabra clave, la palabra mágica,
es la dermatitis seborreica. Esto se refiere que lo más relevante de la histopatología, lo que es distintivo de estas enfermedades del sistema de salud, es que hay escombio. Y lo que están produciendo las vesículitas o las ampollas es la escombio. Claro, si no se produce la vesícula, lo que vas a ver son las células separadas y la prominencia de los cuerpos. Ya si se separan mucho, vas a ver una vesícula. Ahora, obviamente, si la vesícula se está formando porque se separan los queratinocitos, porque el edema está presionando en todas las direcciones, la localización de la vesícula tiene que ser intraepidémica, no va a ser superepidémica. Y como ya habíamos dicho, en el sistema inflamatorio predominan los linfocitos, porque es una eczematosa A. Claro, tenemos un ejemplo con el edema intraepidémico que se exagera y forma esta vesícula intraepidémica, vesícula espongiótica porque no tiene células aracnoidíticas. En el dermis superior vemos infiltrado perivascular de linfos. Vamos a ver la tercera dermatosis aguda, que es el dermatitis. Y vamos a ir con manzanita. Primero, si dijimos que la urticaria es hipersensibilidad tipo 1, que es un ciclo de la absorción de vitamina D, la dermatitis aguda es tipo 4, tenemos activación de CD4 vía células antiterapia. En este caso tenemos una radiación citotóxica que ataca directamente a los queratinos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en su forma común, es aquí poco común, es poco común, pero digamos, tiene una forma común y dos formas especiales que son más graves. Pero la forma común es autolimitada. Esto quiere decir que lo trates o no, el paciente va a resolver. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque tiene esas asociaciones, que son las causas. La forma más común generalmente es después de una infección por él. Se puede ver en todas estas cosas y la mitad de los casos no se sabe por qué. Pero es muy frecuente ver una infección herpética. Es decir, dentro de lo poco común que es la enfermedad, por la vez, muy frecuentemente una infección herpética. Entonces, esto ya lo habíamos dicho, recuerden esto como una agresión directa de los queratinocitos de los linfos por parte de los linfocitos CD8, de los citotones. Ahora, si los linfocitos CD8 van allá a la piel a agredirla, no por vía sanguínea, llegan por los vasitos de la dermis, ¿cuáles serían los efebros queratinocitos se forman a afectar? Los basales, porque son los que están más cerca de él. Ahora, químicamente, recuerden que esto es un eritema, es decir, rojo, que migra. Migra quiere decir que las lesiones empiezan acá, estas empiezan a curarse y salen otras allá, estas empiezan a curarse y salen otras allá. Es un eritema que migra. Pero dentro de la migración puede tener una afectación simétrica, sobre todo de las extremidades. Ahora, no por gusto, se llama multiforme. Entonces podríamos esperar que probablemente tenga todas las lesiones que hemos visto en el vocabulario, porque es multiforme. Pero dentro de eso tiene una que sí es característica, que es la lesión biliar. Eso es lo que vamos a ver. El multiforme tiene todas estas cosas. ¿Ya? Y en ese caso, pues sería difícil diferenciarlo de una eczema aguda. Pero tiene las lesiones en piel. Ya esto lo habíamos mencionado. Ya también habíamos mencionado que la forma más común es autolimitada y generalmente se tiene ahí.
es autolimitada. Pero las otras dos, llamadas formas mayores del sistema multiforme, esas son más graves. Y casualmente nunca se relaciona con él. Más bien son secundarias, sobre todo a medicamentos, especialmente los fungos. Bueno, ahí tiene la primera, muy frecuente en niños, síndrome de Johnson. ¿Y cuál es el problema acá? Esto va a ser un eritema multiforme más grave, sí, más severo, pero no solo afecta la piel, también afecta las mucosas. Y al afectar las mucosas, puede haber problemas sobre todo de tipo respiratorio. Y la otra es la necrolisis, o necrolisis epidérmica tóxica. Esta es peor todavía, esta se ve resolver generalmente. Es más grave, es una necrosis epitelial difusa, tanto de piel como de mucosa. Entonces, la mortalidad es muy alta. Parecen quemaduras de tercer grado universales. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, estas son las lesiones en diana, que parecen un taco, un blanco. Y son simétricas en las extremidades. Bueno, esa sería una foto característica del tema multiforme, forma común. ¿Ya? Y lo demás, bueno, es que en este caso tiene compromiso plantar, pero parece que es multiforme, pueden haber más vesículas bajo el apoyo. Ahora, histológicamente, esos linfocitos CD8 se ven, claro, aquí no sabemos que son CD8, pero sabemos son linfocitos que se están acercando o están ya atacando el epidermis, incluso producen necrosis de las celulitas ahí en el epidermis. Acá tenemos un poquito de edema que ya va camino a una ampolla subepidermis. Pero además, bueno, pues, infiltrado inflamatorio, acuérdense que esto también es algo, por lo tanto, lo domina aquí, los linfocitos tocan un que otro signo. Esto es lo que le decía el caso de Tim Johnson. El problema es las mucosas extras que pueden generar, de hecho, dificultad respiratoria, que dice que no es un juego, la mortalidad es 6 de los pacientes más. Entonces, imagínense una circunstancia pediátrica, porque es una enfermedad que se ve como que da susto a los chicos, y cuando la tienen, la mortalidad es de 1/3 de los chicos. Bueno, esta forma, como lo había mencionado, todavía es peor que la necrosis completa del epidermis y de alguna de las mucosas. Por eso se ve como más inflamado, pero se ve se debe imaginar antes. Estos pacientes son de cuidado intensivo y se mueren por septicemia, por sepsis generalizada o por sepidemia. Recuerden que estas son las dos formas mayores. El Stevens Johnson es más bien frecuente de la edad pediátrica y el que es peor, ambas relacionadas a nuestro déficit. Estas no se relacionan con infección con virus. Sí es lo frecuente en la forma común autoliminar. Bien, entonces vamos a las crónicas. Si habíamos dicho que las agudas cronológicamente estamos manejando un tiempo de horas, días y semanas. Aquí manejamos meses. Entonces fíjense que acá, a la hora de llamarla aguda o crónica, está predominando más lo cronológico que la histología. Porque en las agudas hay linfocitos y en las crónicas puede haber neutrófilos, y de hecho lo saben. Entonces vamos a ver estas tres y vamos a empezar por la famosa psoriasis. La psoriasis, bueno, ya dijimos en la dermatosis crónica, y esto es una manera, digamos, polite de decir que es autoinmunitario. No parece tener, porque el libro utiliza esa diplomacia, pero está claro que la psoriasis tiene una base. Claro,
también condicionada por factores ambientales y por elementos genéticos, como todas las enfermedades autoinmunes. Esta es la frecuencia que prevalece en la población mundial. Y ahora, ¿qué vemos? Cuando vemos placas, por definición descamativas, son blancas, plateadas, bien delimitadas. Se tiene que aprender la característica de la placa. Y después, ¿dónde se ve? Se ven en un montón de lugares. ¿Ya? Pero el lugar que se hace los exámenes es la superficie tensor de las extremidades. Por lo tanto, es codo psicológico. Claro, tenemos psoriasis palmar, plantar, palmoplantar, en todos lados, ok. Pero la que sale los exámenes, codo psicológico. Superficie tensor de la calculador que graba el examen de además de eso, 30% de los pacientes tienen cambios en las uñas. Ahí puede haber manchas, pequeños orificios, hasta la pérdida completa de la uña, el desmenuzamiento de la uña. Cualquier cosa que ocurra te refuerza el diagnóstico de psoriasis en caso que tenga duda, ¿no? Porque no todos los casos son físicos. Y la otra cosa que se ve en un porcentaje de pacientes es una artritis. En las formas severas es casi idéntica a la artritis de la artritis reumatoidea. Lo que demuestra también la etiología autoinmune de la enfermedad. Porque la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Bueno, placas blancas, plateadas, bien delimitadas, escamativas, situadas sobre todo en las superficies tensores de las extremidades, no psoriasis palmar. Y la otra cosa que caracteriza a estas placas es el signo de Auschwitz. El signo de Auschwitz es cuando tú rascas con algo la placa, obtienes unos puntitos rojos, la cosa que está acá. Después vamos a explicar cómo sucede eso. Pero esa sería la otra característica aquí. Entonces vamos allá ahora con la histopatología de la psoriasis. Esta histopatología de la psoriasis es de las pocas cosas, claro, en los exámenes grandes estoy hablando, tipo milenamio, que se me dice, una de las pocas histopatologías cutáneas que salen en la psoriasis, junto con la dermatitis seborreica, sobre todo sale en frecuencias. Porque claro, entender la psoriasis presupone que hayas entendido la histopatología. Por eso es tan importante. O sea, vamos por partes. Primero, ahí dice acantosis regular con papilomatosis. La acantosis ya habíamos dicho engrosamiento de la epidermis. Este es el engrosamiento. Es regular porque todas las pupilas más o menos están al mismo nivel. Entonces, acantosis regular con papilomatosis. La papilomatosis, la papila siempre se desploma. Por lo tanto, la papila es débil. Los alumnos muchas veces se confunden que esta es la papila. No, la papila es esta. Entonces tenemos acantosis con papilomatosis. Eso es lo mismo. Ahora dice adelgazamiento de la epidermis suprapapilar. Quedamos que esta es la papila. Claro, aunque hay acantosis, que quiere decir engrosamiento, justo la epidermis que está sobre la papila está adelgazada porque aquí hay papilomatosis. ¿Se entiende? Acá está adelgazada, acá está engrosada. ¿No? Ya. Ahora dice hipogranulosis. Es verdad. Fíjense, en esta foto, ustedes ven el estrato granuloso. En aquella, ven el estrato granuloso. No hay. Ahora viene una cosa muy importante. Hiperkeratosis con parakeratosis. Es decir, no solo hay más queratina, sino que hay músculos en el estrato córneo. Eso es muy característico de la psoriasis.
Estamos hablando de una dermatosis crónica, ¿ya? Pero es muy frecuente que se vean neutrófilos y dermatitis. Es más, es muy difícil que un patólogo le diga algo psoriasis si no tiene neutrófilos y dermatitis. Así que esa contradicción hay que fijarla. Neutrófilos y no crónicos es un simple fenómeno. Y esto ya son, digamos, localización, porque puedes tener neutrófilos en el epidémio, si se agrupan, entonces, si están dentro del estrato espinoso, se llaman pústulas espongiformes. Y si están en el estrato colmo, entonces se llaman microabscesos. Bueno. Y lo demás, abajo, infiltrado en los citocitos. Ahora vamos al signo de Austin. Ya quedamos en que la dermis tiene las papilas y la epidermis suprapapilar está adelgazada. Pero de punta que arriba hay parakeratosis. La parakeratosis le da menos resistencia mecánica a la capa córnea. Por lo tanto, cuando tú raspas, esto te lo llevas muy facilito. Y esto está muy delgadito, así que te lo llevas también. ¿Y qué pasa? En la punta de las papilas tienes capilares. El puntito que está viendo rojo, llamado signo de Austin, no es más que has llegado al capilar. Tienes una rotita pesada. Aquí tiene los neutrófilos interepiteliales, en este caso formando las pústulas espongiformes, porque están en el estrato espinoso, y estamos arriba en el cuerpo, son los abscesos. Bien, la dermatitis seborreica. Esta en realidad es más frecuente que la psoriasis. Y siempre hay que aprender a decir que esto es una dermatitis crónica que siempre clínicamente se va a ver con un aspecto grasiento y que está localizada en los lugares donde hay mucha glándula sebácea. Porque eso es fundamental para hacer el diagnóstico, porque si no es bien difícil de diagnosticar etc. Es decir, una dermatosis crónica clínicamente es grasosa y en los lugares donde hay más glándulas sebáceas. Porque, como dice ahí, hay una aparente relación con el incremento de la producción de sebo. Fíjense que si habíamos dicho que la psoriasis es un 2%, acá tenemos un 5% de la frecuencia. Y esas son las lesiones. Si tienen máculas, si pápulas sobre la base de dermatosa, hasta ahí, esa descripción le pega a cualquier cosa, ¿no? A todo lo que hemos visto. Sobre todo la dermatitis aguda y el neumoniforme. Pero acá cuando ven amarillenta y grasienta, ahí ya son rectos. Por eso insisto en eso. Y la otra cosa es la localización. Por eso, como las glándulas sebáceas son mucho más frecuentes, pero no hay eso también es probablemente la caspa siempre es una infiltración. Quizás leve, pero una seguro. Y pues, si no se acuerdan donde abundan las glándulas sebáceas, esas son las localizaciones y por lo tanto esas son las localizaciones de la dermatitis. Los algunos son primos, formas muy frecuentes, el seco, el someniano, los detrás del orello. Claro, son casos más o menos graves, ¿no? Generalmente son menos graves. Y esta forma todo el mundo se lo ve. Y es muy frecuente en los hombres jóvenes. Esa dermatitis seborreica, hay unos piensan que si tiene otro tipo de cosas, que si tiene un lupus, ahí hay muchas glándulas sebáceas. Ahora, la histopatología es algo que quizás no hay que aprender, pero que hay que entender que es muy difícil de diagnosticar muchas veces microscópicamente, porque acá comienza con una suerte de dermatitis aguda que se va cronificando, incluso esa cosa como Dios. Y en el tiempo, en la medida que se cronifica, entonces comienza a aparecerse una psoriasis.
y puede haber paqueados y cosas así. ¿Y qué es lo que te salva? La localización. O sea, entender que esto lo consideramos, y nos están todos los libros como dermatosis crónica, ¿ya? Reumatoidea crónica. Pero esto tiene sus fases agudas, y después evolutivamente se ramifica. Al principio parece una dermatitis aguda, al final parece una psoriasis. Microscópicamente, ¿ya? O puede parecer. Entonces puede parecer tanto que diferenciarlo de la psoriasis es muy difícil. Pero claro, las localizaciones son muy diferentes. Okay. Vamos a la tercera dermatosis inflamatoria crónica, que es el líquido. Dice, a esto le dicen en todos los libros, no sé cuán útil es el recurso mnemotecnia, pero le dicen la enfermedad de las 6P, por pápulas y placas planas, poligonales, de color puro y prurigino. Bueno, o sea que esas son las características de las placas. Pican, son rojas, no son blancas como las de la psoriasis. Bueno, lo demás. La otra cosa a aprenderse es que en vez de estar en las caras, en la superficie tensora, está la flexora. ¿No? Okay. Y estas son rojas, pero a veces tienen como unas líneas blancas que se llaman estillas de líquido. Otra cosa ahora acordar. Acá también tenemos participación de los distintos cerebros. Y acá también atacan las células los característicos basales. Y acá también se necrosan los característicos basales. Lo que pasa es que esto es mucho menos escandaloso que lo dedicamos de forma. Y además es mucho más crónico. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero uno podría decir que de alguna manera, al menos para que te acuerdes, en términos patogénicos, el líquen plano viene siendo como la variante crónica del eritema multiforme, pero con etiologías diferentes. Estas son las lesiones pruriginosas y púrpuras, poligonales o algunas actividades blancas en cara flexora, extremidades. Y ahora vamos a ver la histología. En dermatopatología existe un adjetivo que es patrón liquenoide en microscopio. Y eso se refiere a un infiltrado linfitario en banda. Cuando algo tiene un infiltrado linfitario en banda sin el término superior, atacando las partes basales del epidermis, eso se llama patrón liquenoide, o también dermatitis interfaz. Entonces eso, el líquen plano es el prototipo, ¿no? Si se llama liquenoide es porque se ve en el líquen plano y en otras cosas. Y cuando otras cosas la presentan, le dicen liquenoide por esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se ve en el líquen plano, como esta denominación, por eso ya se puede pasar. Ahora, en este contexto, estos queratinocitos necrosados, que más bien son apoptóticos, los CD8 inducen la apoptosis y se ven como cuerpos apoptóticos, como ustedes ya han aprendido a reconocer. Pero en este contexto reciben el nombre de cuerpos de Silvano, como menciona el grupo a mí. Ahora vamos a aprendernos algunas diferencias, porque aquí no queda otra que aprender por las similitudes y diferencias. Si no se fijan en eso, no van a poder contestar una sola pregunta en el examen. ¿Cómo dijimos que era la acantosis en la psoriasis? Regular. Aquí es irregular. No se las muestro. Para grabar. ¿Qué dijimos que era una característica fundamental de la psoriasis? La paraqueratosis. No hay paraqueratosis. ¿Qué otra cosa dijimos que se veía en la psoriasis? Que no hay estratos granulosos.
y hay más estrato aerológico. Entonces, primero el infiltrado en banda, dando de la nasopatito, cuerpo recibe, ya, y ahora lo contrario a la fuerza. Pues ahí lo tenemos. Acá entonces, irregular porque tienen diferente profundidad. A los minas del seca, está granuloso prominente, hiperkeratosis, pero no hay parakeratosis. Y tienes un infiltrado en banda, que está más seca, atacando la basal, y estos son los códigos IVA, que no son más que los característicos apotóxicos por el efecto directo de lo que sucede. Ahora vamos a las enfermedades ampollosas, que dijimos que, bueno, a no ser estas, que son hereditarias, que no vamos a estudiar ahora, porque no va a estudiar el caso, y sería demasiado. Pero fíjense que las enfermedades ampollosas no hereditarias se llaman inflamatorias. Ok. A ver, repito. Hay ampollas en las enfermedades inflamatorias y por supuesto hay inflamación en las enfermedades ampollosas. Ok, vamos a ver esto. Bien, ¿cuál es el efecto? Bueno, ya sabemos que las ampollas va a tener, pero ¿por qué se producen las ampollas? Porque hay anticuerpos IgE contra los desmosomas. Entonces, desaparecen los desmosomas. Al desaparecer los desmosomas, las células que quedan sueltas se separan y se forman las anticuerpos. Entonces, ¿cuál es el componente del desmosoma que los anticuerpos atacan? La desmogeína. Y ahora, ¿por qué separamos la desmogeína 3 para el péptido vulgar y la desmogeína 1 para el péptido foliar? Porque la 1 es componente de los desmosomas que están más superficiales y la 3 de toda la capa espinosa. Entonces, el péptido foliazo solo es superficial, porque los únicos que se rompen son los de artritis. Y la ampolla es superficial, por lo tanto es menos grave es el péptido vulgar. De hecho, casi ni se ven ampollas, como está ya pegadito a la córnea, realmente es como una erosión. Bueno, no solo no se le caso a los anticuerpos, ya hay varios tipos de péptidos, pero vamos a centrarnos en buscar esto. Pero no se busca porque no hay que comprender. A este nivel es comprender qué es la enfermedad, y es básicamente lo que tenemos ahí: cuerpos IgE contra los desmosomas. Entonces, si queremos demostrar que una ampolla ocupa un cuerpo, hay que hacerlo en una inflorescencia directa, pero la piel sana, porque si la haces en la ampolla no vas a ver nada. Tiene que hacerse a donde va la ampolla. Esta es autofluorescencia de colágeno, eso no tiene ningún valor. Pero si se fijan en el epidermis, ven que alrededor de cada queratinocito se ve la señal de fluorescencia. Nosotros sabemos que hemos usado IgG o pudieran ser C3. Pero el C3 está ahí, porque claro, el anticuerpo va y activa los organismos, ¿no? Están los dos, se ve igual. Ese patrón está ahí porque, claro, los anticuerpos son contra los desmosomas, están entre las células, no dentro de la célula. ¿Ya? Ese patrón, no sé si a ustedes se les parece, pero básicamente se le dice que parece una jaula de pollo o una red de pescado. Bueno, más o menos. Entonces, eso es lo que está en el fondo de las patogenias y la ecopatogenia de esta enfermedad. Así que vas a ver histológicamente, bueno, la formación de ampollas que, como se rompen los desmosomas, eso se llama acantolisis, ya lo hemos visto. Son ampollas acantolíticas. Y la localización del vulgar, que es para basal, y la de foliazo, que es más superficial, por eso mencionaba.
En términos de inflamación, por ejemplo, es una prioridad moderada del dermis con linfocitos y citocitos. Entonces, el pérfido vulgar, la ampolla aquí está recién comenzando, es intraepidérmica, porque claro, no puede ser subepidérmica, y es supravasal, y ya está bien constituido, y que ves dentro de la ampolla células acantolíticas, porque están sueltas. Abajo en el dermis, puede ser inflamación con linfocitos, con linfocitos, retinol. Bueno, así el pérfido vulgar se ve de esta manera, ¿no? Las ampollas son flácidas, se rompen fácilmente, esas son las localizaciones, y después que se rompen dejan como una erosión. En el caso del pérfido foliáceo casi no hay ampollas porque como son muy superficiales y se rompen tan fácilmente, pues casi no la ven tampoco. Más bien son erosiones. Después por eso recordar que es más leve, ¿no? Es una enfermedad menos grave que el vulgar y ese tiene con Brasil, los tipos claros en algunas zonas de la selva acá, en la misma mayor creo que no se puede. Bueno, así como se ven las ampollas estas flácidas del pérfido vulgar cuando se rompen, parece que son flácidas y fáciles de romper, dejan estas erupciones, es un pérfido bastante grave. Ok, ahora hay algo que se llama pérfidoide ampolloso, es decir, se parece al pérfido pero no lo es. ¿Verdad? ¿Y cuál es el tipo de la zona? También hay anticuerpos IgE, pero en este caso son anticuerpos que están dirigidos contra los hemidesmosóficos. Y eso era lo que hacía falta para unir los granulocitos basales a su membrana basal. ¿Ya? Por lo tanto, la ampolla sería con subepidemia. Y si le hacemos la inmunofluorescencia, no vamos a ver el patrón en jaula de gallina, porque, claro, el antígeno no está entre las células, solo está entre los característicos basales y la basal. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un antígeno. También es IgE y con C3, lo que también tenemos que ver. Entonces, bueno, las ampollas subepidérmicas, si dijimos que en el pérfido vulgar hay, en la ampolla acantolítica hay células acantolíticas, aquí lo que hay es nada de acantolisis, acá hay erotina. Y abajo, igualito, abajo es igualito, que tiene la fluorescencia, el patrón es lineal, puede ser IgG, puede ser C3. Esto es negativo, la diferencia de los otros, esto ya es la autofluorescencia de la colágena del péptido. Estas ampollas son tensas y difíciles de romper. ¿Por qué son difíciles de romper? Porque son más profundas, porque son subepidérmicas. La del pérfido es intraepidérmica, la del pérfido es por lo tanto más difícil. Y aquí la tienen, ¿no? Y es una ampolla subepidérmica llena de eosinófilos. La baja inflamación. Y esa es la vida. Bueno. Vamos a la dermatitis impetiforme, que es nuestra tercera enfermedad ampollosa. Entonces, claro, lo primero que yo me fijaría, por ustedes en el nombre, que si dice petiforme, que de alguna manera se va a parecer a él. Así que yo me imaginaría unas vesiculitas sobre una base eritematosa. Algo así. Y así es. Pero acá la patogenia es totalmente diferente. Acá tenemos anticuerpos IgA, no IgA, contra las proteínas ancladas. Ya no son los y las proteínas ancladas, ¿qué es lo que están anclando? La membrana basal a la dermis. ¿Okay? Entonces la ampolla, ¿dónde es?
diferencia de las otras dos, es pequeña, porque se puede. Y esto es interesante. En la patología de esta enfermedad, esta se relaciona mucho con la tolerancia al gluten. Aparentemente, la mayoría de estos casos resulta de una reacción cruzada de los anticuerpos contra la creatina, que también reacciona contra la fibra reticular de la proteína. Entonces, cuando tú retiras, en el contexto del síndrome de malabsorción, por ella, el gluten, cuando tú retiras el gluten de la dieta, muchas veces desaparece la alternativa del problema. Entonces ya dijimos que el IgA, y así como se ve, esta no es ni lineal ni gallina. Estos son depósitos granulares justo en la parte superior de las papilas de él. Aquí también se activa el complemento, pero es una mente, si usas C3 también lo vas a ver por el recuperar la IgA. Entonces la ampollita es mucho más chica, es bien subepidémica. ¿Y qué otra cosa que aprendes? Si en el pérfido tenemos células acantolíticas dentro de la ampolla, y en el perfioide tenemos oxidamos, aquí tenemos neutrones. Dice que la única manera de que uno recuerde es comparar una con la otra. Así se ven, hemos dicho, se llaman petriformes porque son pequeñitos de la base de crematosa. Ahora, característicamente se localizan en extremidades, sobre todo en cara, en superficie sexual, aunque puede haber otras localizaciones. Hablando del herpes, sería el primero de las manifestaciones cutáneas que vamos a dar. Y mencionaríamos un poco de para no hablar de cosas. Por ejemplo, que en la piel puede haber otras cosas, ¿no? Pero ustedes, ese momento de y digamos, no vamos a hablar de la sífilis, ni vamos a hablar del pétilo, ni de los abscesos cutáneos, ni de todas esas cosas. Vamos a mencionar estas cuatro. El herpes ya lo hemos visto tanto en genital masculino como en genital femenino. Ya ustedes saben que son vesículas sobre una base eritematosa, dolorosa, se agrupa, rompe. Al romperse lo que te queda es una erupción, y tienes el herpes labial y el herpes genital, cuando estamos hablando del tipo 1 y 2. También tendrías el herpes zóster que se aprecia mucho. En el caso del 1 y 2, ya sean labial o genital. Y recuerden que se puede, el 1 característicamente es labial y el 2 es genital, pero como la otra es obvia, el 2 puede estar oral y el 1 no puede estar abajo. ¿Qué ves en una histología de un herpes? Bueno, es una ampolla acantolítica, en eso se parece a la del pérfido, porque tiene células acantolíticas y es por destrucción de los termosomas. Lo que pasa es que aquí la destrucción no es por una reacción inmune mediada por IgE, es la acción directa del virus. Y además, ves unas células multinucleadas y algunas de ellas pueden tener las inclusiones virales. En sí, es delirante, pero está ahí. Y bueno, obviamente es una ampolla intraepidémica porque es acantolítica. Ahora, si tú rompes la ampolla, cosa que pocas veces se hace, pero si tú rompes la ampolla en el consultorio y la tienes en una cenita, a veces un microscopio, entonces vas a, es una citología, pero vas a poder ver alguna de esas células gigantes con inclusiones que se pueden aplicar con seguridad. Bueno, eso casi nunca se hace, pero los exámenes se frecuentan y se llama test de sangre.
De la verruga nosotros hemos visto ya los continuamos africanos. Si son papilomas escamosos producidos por el virus del papiloma humano, las cepas de bajo riesgo, ¿no? Las que no se producen, que no llevan a cáncer. Entonces, lo que pasa es que tenemos, desde la verruga vulgar, que tenemos un par de ejemplos de verruguitas vulgares que hemos visto algunos, a todos los tipos de verrugas que son médicos. Bueno, acá está la historia, y todas, en alguna medida, tienen la hiperplasia epitelial con papilomatosis ondulante, con hiperkeratosis, y lo demás que si te pones de suerte, pegas inclusiones virales. Y una cosa muy importante es la presencia de poliocitos, son estas células plásticas que están generalmente tienden a ser más numerosas hacia la superficie, y son un citoplasma claro con una retracción y el cumplimiento del núcleo del cerebro hipnótico irregular. Esos son los poliocitos muy similares a los que vimos en el fruto de Lima. La diferencia es que estos representan una estación viral de una célula de bajo riesgo. Por lo tanto, estos generalmente no se matan. Y esto es lo que decía de segunda localización y aspecto macroscópico, digamos, los tipos de pero todas son históricamente similares. El problema contagioso es muy frecuente en los niños. En los niños no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero en los adultos sí. Y siempre se menciona cuando se producen estas lesiones que una vez si uno la ve una vez en la vida no se lo olvida más nunca. Y la reconoce, ¿no? Son favoritas. Claro, es célebre por último, no solo porque es muy fácil de diagnosticar clínicamente, sino que es muy contagioso. Y además, es el virus más grande que nos ataca, ¿no? En la naturaleza, este poxvirus es el virus más grande. Esto que tiene acá, esta inclusión rosada que tiene acá dentro de la célula, es el virus. Eso fíjense que el virus es mucho más grande que el núcleo de los keratocitos, ¿se dan cuenta? Yo no sé si en la foto habrá un linfocito, me parece que no, pero por ejemplo, aquí hay un linfocito. El virus es 5 veces el tamaño del virus. El virus es un virus grande. La cromoblastomicosis se menciona por dos casos. Una porque la tienen en la práctica. Y la otra es porque, como ustedes ven en los casos más exuberantes, parece un cáncer. Como decía un colega una vez, parece tanto un cáncer que no lo es. Y bueno, es una enfermedad fúngica que se caracteriza por esa lesión que se ven ahí. Parece el kit del asunto, que tiene lesiones ulceradas, con traspuestos con materia crónica, con componente agudo, formación de granulomas y todo, ¿verdad? Al final puedes identificar los honguitos, por eso se llama cromo, porque son paros. Esto no está coloreado con nada, son los toxininas y los honguitos son estos círculos efectos que están ahí, que son de color marrón. El cromo. Ahora, son más de una especie, pero eso nadie se lo va a preguntar. Esto se lo trata como cromoblastomicosis. Ya lo que quieran hacer ejercicio de memoria, ahí tienen, por ejemplo, parte de ellas, ¿no? Si quieren aprender de la Fonsecaera, que lo soy, pues, probablemente. Bien, los tumores cutáneos frecuentes, ¿verdad? El grupo de tumores de los melanocitos, cosas que ustedes van a desarrollar por su cuenta en el CENIA. Están los tumores originados en la piel. Fíjense que intencionalmente no se han puesto los tumores de las glándulas sebáceas y ovíparas, porque son poco frecuentes. Entonces vamos a
a ver esto lo van a desarrollar ustedes junto con como las becas, el dentro, más los neuro, los melanoma, todo ese seminario. Vamos a ver los originados en la epidemia. Entonces es muy importante acordarse que la keratosis seborreica es benigna. Muy importante acordarse que la keratosis actínica todavía no es un cáncer, pero puede ser el precursor de un carcinoma. Y después tenemos los dos malignos, que se llaman camón, o el vaso celular. Vamos a ver los pasos. Empezamos por la keratosis seborreica. Una lesión extraordinariamente frecuente. Quizás no se ve mucho en los jóvenes, pero después de los 40 años, casi todo el mundo se vacuna de keratosis. Y se ven así, unas lesiones elevadas, y son pagos, de diferentes tamaños, pueden ser nobles. Y fíjense, aquí la palabra clave del punto de vista macroscópico es que tienen una superficie atesorrelada, como si lo hubieran echado cera, y que parecen pegadas, con un término los americanos le llaman stock-up. Es como si fuera un sticker, es como si te da ganas de sacarla con la uña encima. O sea, no se le pega, no sé, pero como que te parecería que si la empujas un poquito se sale. Esa es la. Con frecuencia son pigmentadas, por lo tanto entra en el diagnóstico diferencial para los negros y los melanomas. Y esta es la distribución. Muy importante para los americanos, en el resumen leído, como hay una población afroamericana grande, resulta que el tercio de los adultos afroamericanos tienen una cosa que se llama hematosis papulosa nigra, que son múltiples, numerosas keratosis seborreicas, sobre todo en la cara. Y todo el mundo, si me meto en el barrio, vas a ver un montón de personas con eso. Y ahí la tienen, a veces muchas veces pigmentada, con este aspecto medio echado cera. Y lo que le digo, ¿no? Que te da la idea que la sacas así, pero un poquito con la vamos a pensar, no saben. No traten de hacer eso con sus pacientes. Microscópicamente, la keratosis seborreica es una proliferación de queratinocitos basales. Y si le llamamos queratosis, o es obvio que va a tener hiperkeratosis, o no hay parakeratosis. Estamos en un entorno tumoral, no estamos con las inflamatorias ni las ampulosis. Junto con estas dos cosas, esto es conceptual, esto hay que recordar, proliferación de keratosis vascular. Y además, bueno, de keratosis y hiperkeratosis. En este caso, sin parakeratosis. ¿Qué más hay? Pues es córnea. Y obviamente no da tibia, porque al final no sabemos. ¿Por qué se insiste no haya tibia? Bueno, porque es que, a lo mejor lo digo ahorita, te puedo recordar el carcinoma vasocelular como la contraparte maligna de la proliferación de los queratinocitos basales. Claro, si tienes una lesión benigna con proliferación del queratinocito basaloide, es la keratosis seborreica, conceptualmente. Si tienes una proliferación maligna de queratinocito basaloide, es un carcinoma vasocelular. Ahora, la keratosis actínica, obviamente, me dices actínica y el cortisol. Como todas las cosas que se ven asociadas al daño por luz ultravioleta, pues es más frecuente mientras más blanco se ve. Así como se ven, si tiene keratosis, tiene hiperkeratosis. A veces hay tantas hiperkeratosis que son como un cuerno muscular. Pero fíjense, acá hay hiperkeratosis con parakeratosis. Y si habíamos puesto así en grande en la
no haya tibia. Recuerden que la keratosis altínica, ya dijimos, puede ser un precursor del carcinoma escamoso. Por lo tanto, esta viene con atipia, pero tiene una atipia de las camas más profundas de la epidermis. Porque si tuviera una atipia de todas las camas, sería un carcinoma escamoso en sí. Pero solo tiene una atipia. Recuerda la distancia de flor de niño para que se entienda la figura. Y esto es algo que es una llave incidental de todas estas, como estas keratosis son actínicas, estas pieles ya están dañadas generalmente por el mismo daño actínico, no solo la epidermis, también la de si los rayos ultravioletas dañan los fibroblastos, producen fibras elásticas anormales. Esto tiene que ver con la formación de arrugas. Más sol, más arrugas. Entonces, claro, esto en realidad no pertenece a la keratosis actínica. La piel de ese señor donde no tiene la keratosis actínica también va a tener esto. Pero siempre que ves una keratosis actínica, ves el daño de la dermis, esta elastosis. Elastosis te confunde un poco, porque estás dañada, las fibras elásticas son anormales, entonces tu piel es menos elástica. Okay. El carcinoma escamoso, también llamado carcinoma epidermoide, es porque se parece al epidermis, por eso se llama epidermoide, y por eso se llama escamoso. Es como el epitelio de los epitelios escamosos. Así que, ¿cómo se reconoce? Bueno, ustedes saben la característica molecular, ¿no? El cromático, pues, el grande núcleo, pues, frase que la cosa. ¿Por qué quitáis? Porque ese que es el epidermoide, porque hay o puede haber queratinalización y porque por ahí puedo reconocer puentes celular, como sabría que es el epidermoide, porque lo demás sería ya la segunda dimensión. Y lo demás es un carcinoma que puede estar in situ, ya después invade, puede estar de una manera mente, y ya dijimos que el precursor sería la keratosis. Okay. La mayoría de estos carcinomas son por la vía actínica, por el exposición a la luz. Por lo tanto, somos frecuentes los hombres que con frecuencia andamos descamisados, a no ser en las piernas por la falda, pero en todos los lugares donde hay sol. Acá no hay mucho sitio y tampoco hay mucho sol. Bien, hay una cosa importante. En la piel puede haber carcinoma escamoso, pero no está asociado a la vida ultravioleta. Puede haber, dice más bien con quemaduras, fístulas, úlceras, por otra cosa. Y ahí puede haber carcinoma. En ese caso, esos carcinomas no están asociados a la exposición solar. La diferencia es que los que están asociados metastizan un poco, como ustedes ven ahí, menos del 5%. Sin embargo, los otros se comportan como un carcinoma escamoso, por decirlo, del pulmón, o del esófago, o del cuello uterino. Metastizan como cualquier carcinoma. Entonces, esto es algo que vale la pena saber. ¿Qué pasa? Tú no esperas que un carcinoma escamoso de la piel que sea químico te metastice rápidamente. A mí esperas que no metastice por mucho que haya estado en visita. Que sería el caso de estos pacientes. Si los médicos hicieron esta amputación por este cáncer, es porque están seguros que no tienen metástasis. Ya han hecho un buen estadiaje, ya tienen comprobado que no hay metástasis en ningún lugar, porque si no, no vale la pena hacer nada. ¿Ya? Claro, este es un caso exagerado, poco visto en la práctica hoy en día, ¿no?
tenemos el carcinoma vasocelular. Entonces, fíjense que esto mucha gente no está consciente de él. Es el tumor maligno más frecuente de nuestra especie. También tiene que ver con la acumulativa de suelo. Por eso se le llama habitual, también lo anterior que le llamamos, todo lo que tenga que ver con eso. Ahora, si dividimos que menos del 5% de los escamosos metastizan, de los festínicos, estoy hablando. En el caso del carcinoma celular, prácticamente no metastiza. Hay muy poquitos casos que están aparentemente bien fundamentados en la literatura. Es decir, en la práctica los carcinomas celulares no metastizan. Pero sí pueden ser muy agresivos localmente. De forma tal que si no se lo quitan rápido, pueden llegar a una cosa que se llama un Rodent, porque con frecuencia son ulcerados. Y esto de Rodent es como si se hubiera comido la piel un roedor. Un Rodent. Bueno, ahí tiene un Rodent. No va a metastizar, pero va a crecer, y en esa localización probablemente va a matar al señor a mucho tiempo. Porque va a seguir infiltrando. ¿Cómo se ve esto? Microscópicamente. Parece que esto es definición maligna de los característicos basaloides, es decir, de células que se parecen a la basal de la piel. Son malignas de una receptor. Entonces hay dos características ahora acordadas. Una es que los nidos tumorales tienen como una empalizada, forman su basal porque ellos tienen una diferenciación basal. Este es un tumor epidérmico, pero no es escamoso. Es basal. Y la otra es, se la voy a mostrar para que, digamos, la información visual les ayude a recordar. La formación de estas hendiduras, que es como un artefacto que se produce una separación entre el nido y la dermis que está acostado. Entonces vamos a ver eso. Proliferación de linfocitos que se parecen a las basales, que dice que son más oscuros. ¿Verdad? Y miren el paisaje. En el borde del nido forma una empalizada como si estuviera formando su propia basal. Si se fijan acá, entre el nido y la dermis hay como una hendidura. Esas son cosas que ayudan a reconocerlo y a diferenciarlo del escamoso, que sería el diagnóstico diferencial más importante. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy. Tenemos unos minutitos que vienen a hacer alguna pregunta. Yo creo que me faltan las dudas que no están en la posición de hacer preguntas. Pero, a ver, lo que hemos tratado es de orientarlos a enfrentar este capítulo que hemos explicado, porque todo se parece muy bien. Entonces, más bien que sirva para cuando se sienten a estudiar esto, ya saben cómo es la cosa que tienen que pensar. Esto no hay otra forma de pagárselo así como cucharadas de aceite. Está para la nariz y pasa.